Bienvenidos a la sección número 16 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Continuamos con el tema de la tipología. Estábamos por entrar en las características de un tipo, pero había una o dos preguntas por delante. Mi pregunta es que si hay algún material en el que podamos tener una lista completa de todos los tipos en el Antiguo Testamento y su debido cumplimiento en el Nuevo Testamento. Muy buena pregunta. Que yo conozca en español, no. O sea, un libro, un trabajo donde están todos los tipos absolutamente que se mencionan en el Antiguo con su correspondiente cumplimiento en el Nuevo. No que yo conozca, no existe eso. De paso, bueno, no sé si en inglés, y si existiera pues no nos ayudaría mucho a nosotros, excepto que alguien lo tradujera. Pero es un muy buen punto para recordar aquí que como corresponde a cada uno de ustedes hacer un trabajo de investigación sobre uno de los tópicos que vamos viendo a través de todo el curso en estos 8 o 9 años, si Dios nos da vida, un buen tema para hacer un trabajo de investigación, que sería excelente. ¿Okay? Hay un material, entre otros, que es excelente en esa área. No que compartamos absolutamente todo lo que esté ahí, hay algunos detallitos que no compartimos, pero este libro, Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, Cristología y Tipología Bíblica, de Eugenio Damjans, no sé si se dice así el apellido, de editorial CLIE, es excelente. Él toma una cantidad amplia de tipos del Antiguo y cómo se cumplen en la persona de Cristo, pero no es exhaustivo, es decir, no es lo que estás preguntando, Sandy, que abarca aquí todos los tipos que existen en el Antiguo. Eso yo no conozco que exista un material así. Qué bonito sería que uno de nosotros pudiera hacerlo. Le va a llevar tiempo, pero va a disfrutar al máximo ese estudio. ¿Okay? Pero sí, puede ayudarnos mucho. Lo utilizamos bastante en nuestro estudio de la tipología, en el curso que llevamos con ustedes. Es excelente, muy bueno. Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y está en español. Había otra pregunta, me pareció, por acá, Daniel. ¿Es posible que un tipo tenga varios antitipos? Se cumplen varias cosas. Ok, sí. Hay tipos que tienen más de un cumplimiento. A manera de ejemplo, Elías. Elías es un tipo, una figura de Juan Bautista. ¿Recuerdan? Jesús mismo hizo esa aplicación. Este es el Elías que habría de venir. Si queréis recibirlo, este es el Elías que habría de venir. Pero también nos habla Malaquías de el Elías que prepararía al pueblo para el día del Señor, que sí, tiene su cumplimiento en Juan Bautista. Pero en Malaquías está también el contexto no solamente de la primera venida de Cristo, sino que también hay ahí elementos que apuntan hacia la segunda venida de Cristo. Y entonces tenemos el caso de un tercer Elías, que es el pueblo de Dios final, que debe dar el último mensaje de Dios al mundo, que viene a ser el tercer Elías. La Biblia no lo llama así en ningún lugar a ese pueblo, pero las características que da de Elías hallan su cumplimiento en el pueblo final de Dios, en la forma en la que le toca lidiar con la mentira, con el error, con los profetas del error. Pero sí, hay tipos que tienen más de un cumplimiento.
Bueno, características de un tipo. Vamos a llevarlas en este caso con letras. A. Hay un punto de notable semejanza o analogía entre el tipo, y el antitipo. Repito, hay un punto de notable semejanza o analogía entre el tipo, y el antitipo. Es decir, la analogía o semejanza es natural, es visible, no forzada. ¿Captamos ahí? Tiene que aparecer algo a la vista, como semejanza entre el tipo y el antitipo. Si hay que rebuscarle demasiado para hallar ahí una semejanza, ya ahí estamos yendo por un camino que no nos va a llevar a muy buenos resultados. La semejanza tiene que ser notable, tiene que ser natural, tiene que ser visible, sin ningún forzamiento, se diría. Sin forzar nada. Es por esto que se recomienda cautela al identificar lo que son los tipos y los antitipos. Mucha gente se va a un extremo erróneo. Bueno, todos lo son, los extremos, ¿verdad? Identifica como un tipo cualquier cosa que ellos quieran. Por ejemplo, algunos han dicho que la piedra debajo de la cabeza de Jacob fue un tipo de la primera piedra de la iglesia. ¿Lo ven? Porque él se le ocurrió a la persona que llegó a esa conclusión. Algunos sugieren que el sueño de Adán, cuando su costilla fue tomada para formar a Eva, fue un tipo de la muerte de Cristo, que después de despertar encontró a su esposa, a la iglesia, existiendo. Podría vérsele su sentido, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el forzamiento? ¿Me estoy inventando esa palabra? No. Ahí. O sea, no hay nada en la Biblia que ligue esas dos cosas, aunque tenga un cierto sentido. Además que ya la iglesia ya estaba. Me imagino que se refiere a la iglesia cristiana. Sí, Pero la aplicación a la iglesia cristiana. Sí, pero ya él la había establecido antes. Porque sus discípulos ya no eran parte de la iglesia judía de la época. Cristo había establecido antes, ¿qué quieres decir? Según esa tipología, Ajá. que después del sueño encontró a la iglesia. Al aplicárselo a la muerte de Cristo. Correcto. Que después de que resucita, encuentra a su iglesia viva. Sí, el problema es que Adán, antes de que le sacaran su costilla, su esposa no existía. Mientras que la iglesia sí existía antes de la muerte de Cristo. ¿Ven por qué no calza? Entonces, se cae. ¿Qué? Sí, lo que sí existe es forzamiento. Porque, o sea, si se va a hacer de esa forma, como la piedra que usó como almohada Jacob, entonces habría que cuidar todo detalle, por muy pequeño que sea. O sea, no podríamos dejar ni un solo cabo suelto, porque eso podría crear más problemas para poder interpretar, poder definir cuál es el antitipo. Sí, nos traería más problemas que soluciones en el estudio de la Biblia. Uno de los más absurdos ejemplos de intentar forzar tipos, verlos donde no existen en las Escrituras, es el trato que algunos le han dado al Salmo 8. Tal interpretación sugiere que allí las ovejas son el rebaño de Cristo, tipo de rebaño de Cristo. Los bueyes son los extranjeros en el reino de Dios. Las bestias del campo
tipifican a los bárbaros y salvajes. Las aves y los peces son aquellos que están lejos de la piedad. En consecuencia, esos tipos son para enseñar que no hay nada tan salvaje e incorregible en la tierra que no sea traído bajo el gobierno y el dominio de Cristo. Tremenda exégesis, ¿no? No, eso es un disparate. O sea, no hay ninguna tipología en eso. Nada que una esos elementos con algo que tiene su cumplimiento en el futuro. Es un tipo forzado al extremo. No sé hasta dónde también será un extremo, porque hay muchas personas que juegan con la cantidad de letras descritas en un capítulo y lo relacionan con algún acontecimiento que sucede, que significa eso. Yo sé que sí hay importancia en los números y hay cumplimientos en los números en la escritura, sí, pero creo que eso también se ha llevado al extremo de que se cuentan las palabras o se cuentan en X sección y se relaciona a X evento, entonces dices, ven cómo aquí se cumple. Entonces no sé si será un extremo también eso. No hacen eso los escritores bíblicos. Recuerden que la base para saber cuáles son los principios aceptables, válidos, que debemos aplicar a la escritura, tenemos que, o la base es que veamos esos principios aplicados por los propios escritores bíblicos. Y no hay tal aplicación en los escritos de ellos, de contar la cantidad de letras o algunos de palabras que existen en un libro, en un capítulo, y entonces esto apunta hacia tal cosa que también tiene esa misma cantidad de años o de días. Es un asunto casi parecido al sistema de poner fechas de los testigos de Jehová, aunque no utilizan ese método, pero fuerzan otras cosas para llegar a lo mismo. Conclusiones que no tienen ningún fundamento en lo que la Biblia establece como principios para estudiarla a ella misma. Para evitar esta forma de tipología forzada, se hace necesario tener claro lo siguiente. La única forma de estar seguros o seguros de que alguna ilustración, persona, acontecimiento, cosa, etcétera, tomada del Antiguo Testamento, es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. ¿Captamos el principio? ¿Sería el segundo principio? No, estamos en el primero. Esa semejanza, esa analogía entre tipo y antitipo tiene que ser señalada por lo menos por uno de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, ahí está, él dice que aquello representaba esto, ¿ya? Usando el nombre, usando el acontecimiento, o sea, el nombre de la persona que participó en ese acontecimiento. Ejemplo, dice el Antiguo Testamento en Ezequiel 14, si no me equivoco, tal vez si pueden confirmar por allí, Ezequiel 14, dice que si estuvieran vivos en el día del Señor, Noé, Daniel y Job, ellos salvarían solamente su propia vida. Noé, Daniel y Job. ¿Ok? ¿Por qué dice esto el escritor? Si para el día del Señor, bueno, inclusive para cuando... ¿Ah?
14:14, sí, de Ezequiel. Sí, inclusive para cuando escribió Ezequiel, ya quién no existía. Noé, Job, Daniel, creo que andan por allí, medios contemporáneos, o no recuerdo si ya no estaba Daniel, pero bueno, si ese estaba más cercano a él. Pero por lo menos seguros, estoy un poquito inseguro de si eran contemporáneos Ezequiel y Daniel, o si ya había muerto uno de ellos, Daniel. Pero por lo menos Noé y Job ya no existían. Y él dice, si estuvieren, ya, Noé, Daniel y Job, solo ellos salvarían sus propias vidas. Pero ya habían muerto hacía tiempo. Está hablando de aquellos que están representados por Noé, Daniel y Job, porque ellos eran personas representativas, eran tipos. Tenemos varios tipos de esa línea, por ejemplo, así personajes. Moisés es un tipo de los que irán al cielo después de resucitados. Enoc es un tipo de los que irán al cielo sin ver la muerte. Ok. Entonces, aquí no hay un señalamiento por parte de Ezequiel diciendo estos son tipos. Pero el acontecimiento que él menciona obliga a entender que está hablando de tipos. ¿Ya? Si no, tendrían que estar vivos Moisés, Noé y Daniel y Job para ocasión de la segunda venida de Cristo. Está hablando de otros que van a estar vivos cuando Cristo venga, pero que son representados por estos tres. Y es interesantísimo ese estudio. ¿Por qué son representados la generación final por Noé, Daniel y Job? ¿Qué experiencias pasaron Noé, Daniel y Job que van a pasar los de la última generación? Es que son un tipo, Noé, Daniel y Job. Un tema precioso. Pastor, ¿hay algún ejemplo o se puede hacer esto que estamos viendo de la tipología sin que su confirmación esté en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Que sea muy evidente. Sí, hay tipos que no son muy evidentes, que son tipos. O sea, hay tipos que lo son y que no son muy evidentes que lo son, pero hay características de ellos que no hay vuelta, nos indican que es un tipo. ¿Okay? Que el Nuevo Testamento no lo confirma. Aunque el Nuevo Testamento no lo confirme como tipo, Ajá. Bueno, recuerde, vimos algunos ejemplos donde no se los menciona como tipo, pero sí se los señala como tipo. Doctor, un ejemplo de eso, yo no sé, yo no he visto una aplicación como esa en el Nuevo Testamento, pero la he escuchado y parece que tiene su sentido, no es como que no choca con ningún principio. Y es cuando Israel entra a Canaán. Siempre se ha dicho que así va a ser la iglesia cuando entre a Canaán celestial. Oh, es que allí no hay mucho que buscarle. Israel es tipo de la iglesia. Y Canaán del nuevo Israel de Dios, y Canaán es tipo de la tierra nueva, allí está cargado de tipología. Sí, pero bueno, sí, eso sí se ve en el Nuevo, o sea, no se ve en el Nuevo Testamento eso así tan, obviamente no hay una palabra, no hay un texto que diga, así como Israel pasó a Canaán, así la iglesia va a entrar a Canaán celestial. Oh, pero sí hay muchos como los que ya leímos donde Pablo dice, así como le sucedió a Israel esto, cuidémonos de que no nos pase a nosotros, ¿ya? O así como ellos hicieron, igual nos va a suceder. Que hay muchos, ¿verdad? Inclusive en ese contexto específico, Hebreos 3 y 4, ¿sí? Hace esa tipología. Dice que nos cuidemos, porque algunos de ellos no entraron en el reposo
que para nosotros sí está abierto entrar. Y está hablando del reposo de la tierra nueva. ¿Ya? Algunos de ellos quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar por causa de incredulidad. Y entonces Pablo hace la aplicación, creemos que Pablo fue el que escribió Hebreos, Pablo hace la aplicación de que no nos pase a nosotros, no sea que nos suceda lo mismo y nos quedemos sin entrar. Sí, ¿no? En eso hay demasiada tipología. Sí, tal vez el ejemplo no sirvió, pero la pregunta es si uno puede aplicar la tipología sin que haya una confirmación en el Nuevo Testamento. Es allí donde entramos en el riesgo de poder estar haciendo una aplicación que no sea válida. ¿Ya? Si esa aplicación no violenta ninguna doctrina bíblica, no tiene mayor problema. Puede ser que esté allí media oculta en la Biblia, ¿ok? Y que alguno pueda ver lo que otros no han visto. Pero habría que asegurarnos en ese caso que no choca con ninguna de las doctrinas bíblicas ya establecidas. Esa tipología que estoy, esa aplicación de la tipología que estoy queriendo ver en ese texto y que no está allí en forma directa. Tener ese cuidado nomás. No es mayor problema si no complica ninguna doctrina bíblica. Pastor, Okay. y en este texto de Ezequiel 14:14 se sitúa a Job, a Daniel y a Noé como tipos, ¿no? Pero de Daniel no tenemos confirmación como tipo en el Nuevo Testamento. De Daniel, siendo él como un tipo de su vida. No sé si eso aplicaría a lo que Sergio está mencionando, de que Ezequiel lo está colocando como un tipo, y sabemos que, como lo que usted mencionó, hay algo en la vida de ellos que tiene que ser repetido y tiene que ser, vivirse de esa forma en el tiempo para nosotros. Son tipos, o sea, son tipos para nosotros, pero no es confirmado en el Nuevo Testamento de que Daniel es un tipo. Sí, no se lo menciona específicamente como un tipo, pero Ezequiel lo presenta como ejemplo de algo que va a suceder al final. Sí, es un buen ejemplo el de Daniel. Noé sí, a Noé sí el propio Señor Jesús lo menciona. A Job tampoco. Interesante ver por qué lo menciona Ezequiel. A Job, tiene que ver Job con la generación final. Toda la experiencia de Job. Cuando estudiemos el libro de Job, vamos a mirar cómo está allí la experiencia del pueblo final de Dios en cada detalle de la vida de Job. ¿Okay? Pero tampoco se lo menciona. ¿Sí? Es un buen ejemplo. Pero sí lo confirma un profeta, independientemente si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Sí, correcto. O sea, lo ideal es que un profeta lo confirme. Sí, en nuestro caso tenemos a la hermana White. No necesariamente, no puede ser que ella le dé una aplicación que no se vea muy claro en el Nuevo Testamento, pero ella lo aplica, hace esa Sí, tipología. si tenemos alguna aplicación tipológica que hace Elena G. de White, para nosotros es igual que lo hiciera cualquier de los escritores del Nuevo Testamento. ¿Okay? Eso es claro en el caso nuestro. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que del Antiguo debe ser considerado tipo sin género de dudas. Repito, en el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que del Antiguo debe ser considerado tipo sin género de ninguna duda. ¿Okay? Solo que sí se dan algunos detalles donde, bueno, ¿y dónde lo confirma el Nuevo? Algunos detalles así, pero que repito, si no chocan con nada
más bien nos hacen crecer espiritualmente, pero no llegando a los extremos que ya miramos, no hay problema. Bueno, se nos volvió a ir el tiempo. Entonces, es importante cerrar este caso diciendo que estas claves no siempre son explícitas. ¿Entendemos explícitas? No siempre son tan claras como tan palpables. Ejemplo, Isaac, tipo del sacrificio de Cristo. Okay. Si leemos Santiago 2:21, vamos a captar eso allí, pero no tan explícito. Pero ahí está. Ya, y no hay un texto que nos diga que Isaac era tipo de Cristo, pero ¿lo era o no? Obvio. Ya, y tenemos al padre de Isaac dándolo en sacrificio, a quien representa. A Dios dando a su hijo. Pero no hay un texto que nos diga Isaac es tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento, sí, la hermana Juan lo presenta con total claridad, pero es basada en lo mismo que nos menciona el Nuevo en forma no explícita. Vamos, ok, se nos volvió a ir el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.